Bien. Para cargar el mío que estoy cargado, que lo necesito para todo. Señores y señoras, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock. A ver, yo me voy a quitar este tapabocas y no me veo tan quemado. Ok, peor. Ay, Dios mío. Bueno, bienvenidos. Esto es Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock 2021. Oigan, es que nos está cogiendo la noche en época de pandemia. Estamos desde el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, iniciando este festival que nos tocó, porque nos tocó a todos acomodarnos a la pandemia y nos tocó hacer este tipo de eventos virtuales. Para este año tenemos para ustedes un montón de cosas muy especiales, muy bonitas. Acabamos de ver en el directo pasado la transmisión del video estreno de lo que ocurrió el año pasado en el Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock. Desafortunadamente el año pasado tuvimos una convocatoria, pues desafortunadamente la convocatoria no fue mala, pero desafortunadamente los grupos de la convocatoria no se pudieron presentar en el festival y este año decidimos que esos grupos participaran en el Víbora Rock, al menos tuvieran la oportunidad de ser escuchados, calificados, medidos y obviamente se hizo a partir de la elección de esas bandas pues una selección muy bonita que vamos a tener con ustedes, unos grupos muy bacanos que van a estar y que vamos a estar a lo largo de todo este tiempo hablando con ustedes. Por ahora les voy a hablar que este evento es organizado desde la administración municipal Más Cerca, Más Oportunidades, John Freddy Quintero Zuluaga, alcalde, el Instituto de Cultura, apoyados por Viboral Telecomunicaciones, Haga la U y Radiónica, son los que nos acompañan en este Viboral Rock, Bandas y Cultura Rock. Gracias a todos ustedes por estar, por permanecer, por acompañarnos. Esta es una apuesta para seguir fortaleciendo la expresión del rock como movimiento social y político en el Carmen de Viboral y en el mundo. Queremos ampliar los sentidos de la cultura rock poniendo en marcha un montón de jornadas académicas y de conciertos. Para este festival, para este año tenemos, de verdad que estamos muy cargados de jornadas académicas, 10 charlas en total vamos a tener durante estos 3 días, desde hoy hasta el 29 de mayo, aquí por la página de Facebook del Instituto de Cultura y por el Facebook del municipio del Carmen de Viboral. Como les dije, ya vimos el lanzamiento del video Víbora Rock 2020 y a continuación va a estar con nosotros John Esteban Morales Quintero, quien ya me acompaña aquí en el set, donde vamos a hablar sobre el taller sobre los principios y conceptos de la mezcla de audio. Muy importante este taller para todos los músicos, para todos aquellos que experimentan desde la casa, en época de pandemia también que nos quedó tocar un poquito cerraditos y yo me imagino que la gente estará esperando como alrededor de qué hago yo, donde mucho tutorial, muchas cosas. John, buenas tardes hermano, ¿cómo vamos? Muy bien, contento de estar acá, muchísimas gracias también al Instituto de Cultura, a todas las personas que hacen posible esto, por supuesto a los organizadores del Festival del Víbora Rock. Es una experiencia, diría yo, atípica quizás, dada la situación que estamos viviendo en estos momentos, pero considero yo de que es un espacio muy bonito, es un espacio muy chévere en donde vamos a mostrar muchas cosas que a veces, como bien decías ahorita, pueden quedar ahí como en el aire, como que vemos muchos tutoriales, en el caso pues de lo que voy a hablar precisamente en esta tarde,
en respecto a todo el tema de mezcla de audio. Y hay muchos mitos, para mí hay muchos mitos respecto a esto, y creo que esta es como una de esas cosas que creo que podemos hablarlos. De hecho, pues aquí voy a estar súper conectado también, revisando las preguntas, de pronto comentarios, sugerencias, porque la idea con esto es que lo hagamos muy conversado. Cuando yo me refiero a que sea conversado, es que también las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook, digan lo que sienten, digan qué les ha pasado y cómo ha sido todo esto. John, yo voy a hablar un poquito de vos, técnico en electrónica digital con énfasis en telecomunicaciones, sí. Tecnólogo en producción multimedia, ingeniero de sonido, especialista en pedagogía y didáctica, candidato a magíster en educación, docente de la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria Digital de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Politécnico Asís de Río Negro y el TEC Audiovisual, con más de 10 años de experiencia como ingeniero de sonido. O sea, no estamos trayendo cualquier persona que está aquí, que montó el estudio en la casa y que está experimentando a ver qué encuentra. No, este mucharejo ya viene cargado, viene con toda, y esa es la idea del Víbora al Rock también, compartirla a todos ustedes, a todos los que nos ven. De verdad que desde el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral queremos hacer un festival que no solamente nos lleve a escuchar, a soñarnos, a hacer un buen parche, sino que también lo que queremos es que todos aprendamos, que entendamos que bandas y cultura rock también se da desde la academia, desde el aprendizaje, desde hablar de lo que nos ocurre, pero también de hablar de cómo se hace. Yo sé que este año estamos en un momento convulsionado, un momento muy duro, pero también le damos aquí el espacio a la academia a hablar, ¿cierto, John? Y yo, hombre, sin más, yo no voy a dilatar más la cosa, pero no, antes haceme un resumencito. Yo tengo aquí un breve resumen, pero quisiera de tu propia voz escuchar qué vamos a ver hoy, qué vamos a aprender. Listo, básicamente, pues yo sé que la charla se llama Principios, ¿cierto? Respecto a todo el tema de mezcla de audio. Sin embargo, yo quise darle como una vuelta a eso, de que no sea como la clase típica magistral, que muchas veces uno ve una persona de pronto quizás conectado en un computador, en un software de audio, hablando sobre un proceso en específico de determinada canción. Yo esto lo quiero hacer más desde la experiencia, desde, como bien decías ahorita, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas bandas, no solamente acá del Oriente Antioqueño, de que es parte de lo que hacemos en TEC Audiovisual, sino también en conciertos, digamos, en muchas instancias en donde hemos tenido la oportunidad de compartir y traer esas experiencias a este espacio de encuentro, para que vean que muchas veces uno cree, cuando uno está arrancando en estas áreas, yo siempre decía cuando tenía más o menos 13, 14 años, ¿esto será que me pasa solamente a mí? Es decir, de pronto a los que ya están montados en la película, como decimos coloquialmente, también les pasa, han pasado por esas etapas. Entonces, eso es como lo que queremos mostrar con esta charla y, por supuesto, tratar de desmitificar algunas cosas y conocer aspectos básicos de la forma en cómo nosotros escuchamos y cómo nuestro oído responde. Muy bien, yo les cuento que después tendremos la conferencia Memorias de la Pandemia, el arte de documentar la historia. El arte documenta la historia. Ahí me estoy enredando. Memorias de la Pandemia, el arte documenta la historia, con Santiago Arango Naranjo, de nuestro amigo de Agalau, que nos ha acompañado hace muchísimo tiempo en este Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock. Y luego tendremos las pandemias según la música de la muerte. Vamos a hablar también de pandemia en la música, que va a estar con nosotros Daniel Mauricio Meléndez. Daniel Meléndez va a estar con nosotros también en este primer día del Víbora Rock, Bandas y Cultura Rock, primer día de festival. Y bueno, yo los dejo, muchachos, los dejo con John Esteban Morales Quintero y con esta primera jornada académica, el taller sobre principios y conceptos de la mezcla de audio. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre esto. No antes, vamos a hacer como una breve introducción. Igual no me voy a quedar mucho en esta introducción de pronto sobre quién soy, qué hago, qué he hecho, qué no he hecho, porque como bien decían ahorita, pues ya hicieron esta presentación. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tratar o qué es lo que vamos a analizar en este encuentro, ¿cierto? Recuerden que pueden ir escribiendo, nos pueden ir comentando, pueden mencionar cualquier, no sé, comentario, inquietud que ustedes puedan tener al respecto. Entonces, tranquilos, que la idea es que sea muy conversado. Así sea
que usted considere que la pregunta puede ser quizás, qué sé yo, un poco rara, puede ser, no sé, de pronto, como decimos nosotros, como que algo muy fácil, algo muy elemental, no le dé miedo. Pregunte, que para eso estamos, y obviamente también para compartir esas experiencias y tratar de abordar un poco sobre qué es lo que pasa al momento de abordar una mezcla. Entonces, ¿cuáles son esos temas a tratar o básicamente qué es lo que vamos a hacer en este encuentro? Lo primero es que vamos a ver algunos aspectos, ya sean técnicos, ¿cierto?, que vamos a tener en cuenta al momento de abordar una mezcla de audio. Eso es importante. Muchas veces las personas creen que es solamente llegar, conectar mis equipos, conectar, qué sé yo, el software, todo lo que nosotros podemos tener en nuestras casas o si tenemos un estudio de grabación y de una vamos a mirar qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Esa es una de las cosas que vamos a revisar. Otra cosa importante que yo me he dado cuenta mucho en estos años que llevo trabajando con todo el tema de música, de hecho arranqué en un primer momento como DJ, locutor para una emisora en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta, y posterior a esto pues ya decido finalmente a dedicarme a todo el tema de ingeniería de sonido. Y es la comunicación entre músicos y todo el staff que hacen parte de cada una de las etapas de la producción musical. Esto es importante, yo creo que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ideas en la mente y a veces ideas locas que quizás no sabemos expresarle a la persona que está encargada del área de mezcla, de mastering, de edición, de producción, etcétera. Y eso a veces puede tornar un poco difícil la labor que nosotros hacemos al momento de mezclar. Yo sé que aquí estamos hablando quizás netamente desde la parte de mezcla, sin embargo, esto no significa de que no se pueda aplicar también para otros ámbitos o otras etapas de la producción musical. Entonces, eso es otra de las cosas que vamos a ver. Posterior a esto, ejercicios de entrenamiento auditivo técnico. Es muy curioso y es muy charro y sobre todo pasa en las diferentes universidades en donde he tenido la oportunidad de laborar. Veo que ahí es un entrenamiento auditivo musical, ¿cierto? Y no está mal, está súper bien y todos lo debemos conocer. Pero muchas veces desconocemos de otra línea, que es todo el tema del entrenamiento auditivo técnico. Que eso, ahorita vamos a hablar más, vamos a profundizar sobre eso, analizando qué está pasando con ese entrenamiento auditivo técnico y cómo podemos escuchar, ¿cierto?, las diferentes canciones, producciones, qué sé yo, elementos quizás audiovisuales también pueden entrar acá desde un punto de vista de entrenamiento auditivo técnico. ¿Qué más tenemos por acá ya finalmente? Algunos pasos para iniciar una mezcla, es decir, les voy a dar como alguna serie de comentarios en base a lo que yo suelo hacer al momento de recibir una mezcla y unos tips y unos consejos. Entonces, esos son parte de los aspectos que vamos a analizar en esta charla que tenemos en el día de hoy. Entonces, lo primero, la pregunta del millón, que yo siempre he dicho es, ¿cómo lo voy a hacer? Es importante tener en cuenta esta pregunta. Yo veo que muchas veces tenemos muchísimas ideas y yo creo que esto nos ocurrió bastante cuando iniciamos el tema de pandemia, y es que todos, o digamos la gran mayoría de mis estudiantes y personas que conozco me decían, profe, John, dada la situación que tenemos en estos momentos, yo quisiera montar un pequeño estudio o un home studio en mi casa. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué debo tener yo? Entonces ya tenemos que empezar a analizar una serie de elementos importantes que uno de ellos puede ser el tema del presupuesto, ¿cierto? Lo segundo, ¿cuál va a ser ese enfoque que usted le va a dar a estas producciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque he tenido el caso en donde hay algunos, ¿cierto? Algunas personas que dicen, no, es que yo esto lo veo más como un hobby, como algo que me sirve para distraer, que lo hago de una forma alternada o aparte a lo que yo generalmente trabajo o suelo hacer. También es curioso ver que tengo estudiantes a veces de otras áreas,
¿cierto? No solamente de, digamos, con cuestiones relacionadas con la música, con el audio, con el sonido, sino también, qué sé yo, de ingeniería, de psicología, de física, entre otras grandes disciplinas que podemos encontrar. Y esto, pues, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué es lo que yo voy a hacer, dependiendo de cuál va a ser ese enfoque, yo ya tengo que empezar a medir y a revisar cuáles van a ser esas cuestiones que yo debo tener en cuenta al momento de hacer eso. Otra cosa importante, la comunicación entre la banda musical y el productor musical. No podemos dejar eso a un lado. Es decir, si a mí me llegan en el día de hoy o en el día de mañana con una mezcla, yo lo primero que hago es, venga, vamos a sentarnos a hacer como una especie de reunión de preproducción y decirles, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cómo lo quiere plasmar? ¿A qué quiere sonar? Son algunas cosas que uno dice. Y de pronto ustedes allá se pueden estar diciendo como que, bueno, y eso sí hará algún cambio, o eso tan elemental sí puede funcionar en el momento de tener una mezcla. Créame que eso le ahorra tiempo a usted al momento de hacer los series de procesos que usted hagan al momento de hacer una mezcla, y también va a garantizar una mayor efectividad. ¿Por qué? Porque si yo ya sé más o menos qué es lo que tiene planeado el productor, qué es lo que tiene en mente cada uno de los chicos o chicas que pertenecen a esa banda, yo ya puedo decir, bueno, ya ellos me dieron una serie de pautas, me dieron unas referencias, las cuales yo debo tener en cuenta al momento de iniciar una mezcla. Allá voy al tercer punto, y es, contamos con referencias musicales. Esto es otro ítem súper importante. Yo a veces, por no decir que casi siempre, le digo a las diferentes bandas musicales, venga, usted no es tanto que le guste o digamos la banda que más le mueva las fibras, sino que diga, lo que nosotros hacemos, supongamos el género que nosotros trabajamos, puede estar muy parecido a X o a Y banda. Entonces ahí entramos a analizar, a mirar algunos aspectos típicos que se pueden convertir en unas firmas sonoras de esa banda, e inclusive, ¿por qué no?, en conjunto con la banda y con el productor musical, pensar en cuál va a ser ese elemento que nos va a diferenciar, ¿cierto? Que nos va a hacer, digamos, innovadores. Y yo sé que esa palabra la hemos escuchado bastante y más en estos tiempos de pandemia, pero yo creo que la innovación, ¿cierto?, va muchísimo más a pensar quizás en algo única y exclusivamente como de que es nuevo, ¿cierto? O algo que no hayan hecho, sino pensar no solamente en mezcla, no solamente en producción, sino también cómo vamos a distribuir ese material, por ejemplo. Eso es un elemento importante. Muchas veces, digamos, se ha perdido ese gusto o digamos esa sensación de uno recibir un CD y mirar qué hay en ese CD, ¿cierto? ¿Con qué nos vamos a encontrar? A veces pueden haber hasta canciones quizás que pueden estar ahí quizás escondidas, ¿cierto? Que eso se hace mucho en el proceso de máster y es algo para tener bastante en cuenta. Después de eso pasamos a otro elemento muy importante, que es el tema de la mezcla estática. Yo pongo ahí entre comillas lo que son niveles y paneos. ¿Y qué significa eso? Es básicamente, usted viene, recibe los diferentes audios que componen esa mezcla y usted solamente va a hacer ajustes de niveles y ajustes en temas de paneos. ¿Paneos qué es? Miro a ver si lo puedo mover un poquito a la izquierda, lo muevo a la derecha, si es un canal mono, si es un canal estéreo, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esas cosas. Y adicional, el tema de los volúmenes es extremadamente importante porque eso usted ya le va a dar automáticamente un panorama o una visión de qué está pasando ahí, ¿cierto? De cómo está el asunto y quizás qué podemos mejorar o qué cosas buenas tenemos en esa producción que las podemos potencializar. Entonces, eso es importante también para tenerlo en cuenta. Vienen otros dos elementos, yo diría que cruciales, que uno no cree, pero finalmente estamos trabajando con arte, ¿cierto? De alguna u otra manera siempre se ha intentado, y yo eso lo menciono más adelante, que ahí dice matematizar nuestros procesos. ¿Qué reflexión quiero hacer con eso básicamente? Y es que muchas veces pensamos como, ¿cuál es la receta perfecta?
¿cierto? O pensamos también es que yo tengo un bajo, entonces dígame cuáles son los 3 o 4 procesos que yo debo hacer para poder que suene eso de la mejor manera. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, la ejecución es diferente, las canciones son diferentes, los espacios en donde se hayan grabado esos audios intervienen también. Digamos, si es una guitarra, un bajo, entonces la cuerda, el tipo de cuerda, la técnica, ¿cierto? La acústica, los cables, los micrófonos utilizados, entre otros elementos que pueden intervenir al momento de hacer una mezcla. Entonces, fíjense que cuando hacemos ese desglose, ya estamos pensando como que, fue madre, pero es que son muchas cosas al momento de yo abordar una mezcla. Esto verdaderamente veo que tiene muchísimas más cosas y que no es tan fácil, digamos, como llegar, sentarme y de una automáticamente a pensar a mezclar en esto. Entonces ahí es donde viene el ítem de emociones, sentimientos, creatividad importante. Creatividad, ahorita vamos a hablar sobre el tema de la creatividad y la intuición suya como persona encargada de tratar de potencializar esos archivos de audio que tiene usted en su mano. Entonces, esos son otros elementos que también debemos tener en cuenta al momento de abordar una mezcla. ¿Qué más tenemos? Un viaje musical. Piénsese eso como si fuera una mezcla dinámica, es decir, si usted tiene unos monitores, si usted tiene unos audífonos, póngaselos, sean los audífonos o los monitores, conéctelos, cierre sus ojos por un momento, sean 3, 4 minutos, lo que demore la canción, e imagínese usted cómo se sueña o cómo se ve esa canción. Ustedes dirán, eso suena muy romántico, pues suena como muy soñador, pero créanme que yo lo hago y muchas veces también me da elementos para el tema de la creatividad y mirar, es que aquí puedo hacer un efecto, es que aquí puedo utilizar una modulación, es que aquí en este momento podemos agregar una distorsión a esas guitarras, es que en esta parte viene un solo, ¿cierto? Pero es un solo muy triste, es un solo, qué sé yo, muy melancólico, entonces podemos agregar quizás un poco más de reverb a ese elemento para que suene nostálgico y tratar de mover esas sensaciones. Es importante, usted debe tener en cuenta y es que la otra persona, probablemente quien va a escuchar o la gran mayoría de personas que puedan escuchar eso, no solamente se va a fijar en usted cómo lo hizo, ¿cierto? Yo diría que hay un porcentaje de la población que sí hacemos eso y yo me incluyo, pero es cuando ya estamos trabajando única y exclusivamente como en estas áreas que ya nos ponemos como en ese asunto de decir, madre, venga, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cierto? A tratar como de desglosar cada uno de los procesos que se hicieron. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Estamos hablando de la mezcla dinámica y posterior a esto tenemos cómo quiero sonar, que eso va muy relacionado con el tema de la referencia, y algo muy importante que yo he notado y sobre todo en los últimos años y es la efervescencia, yo lo llamo, vuelvo y digo, son opiniones, es respetable, ¿cierto? Si alguien puede estar en contra y es normal, no hay problema con eso, pero yo les pongo el siguiente caso. ¿No han sentido la efervescencia de sacar al ruedo un proyecto musical que usted ya le venía trabajando mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, usted vino y pensó en 3, 4 meses de producción musical, y está bien, el tiempo que haya sido necesario. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Es que muchas veces le llegan a uno y le dicen, John, es que necesitamos entregar eso para pasado mañana. Y uno dice, venga, pero ¿por qué si se tomaron todo el tiempo en producción, que vuelvo y digo, no está mal, ¿cierto? Pero ¿por qué lo quieren sacar de una? ¿Por qué no le damos también el tiempo necesario a cada una de las etapas de la producción musical? Que eso es otra cosa que he notado yo, y es que desconocemos de cuáles son esas etapas de la producción musical y ahorita también las vamos a mencionar para que las personas que de pronto ya lo conocen, pues refresquemos ahí, o si no, para las personas que desconocían en su totalidad de estas áreas, pues entonces para que sepan y entiendan qué se hace en cada una de estas etapas de la producción musical. Listo, esos son aspectos a tener en cuenta. Entonces, ya aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen que me gusta mucho de un libro que yo creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar con cuestiones relacionadas con audio, con sonido, con mezcla, este es uno de los obligados a leer,
que es El arte de la mezcla de David Gibson, un libro un poco, digamos, viejito, pero que todavía mantiene, digamos, muy vigente a lo que se maneja en el día de hoy. Entonces tenemos, por un lado, el volumen, ¿cierto? Que es lo que uno comúnmente dice la profundidad. Y es decir, usted solamente con el volumen vamos a estar trabajando como en 3 dimensiones, ¿cierto? Y eso es lo que le da esa berraquera, lo que le da esa profundidad a eso que estemos intentando mezclar. Entonces, tenemos por un lado el volumen, lo que nos va a dar la sensación de profundidad. Suena pasito o suena muy bajito de nivel, podemos decir entonces que ese elemento está más bien atrás. Eso como un primer momento. Segundo, el tema del paneo. Obviamente yo tengo que hacer una buena distribución y también eso, me descongestiona la mezcla por un lado, ¿cierto? Y lo segundo, ya me lleva a que esa mezcla sea muchísimo más dinámica. Entonces no va a ser una mezcla quizás como hablábamos ahorita estática, como aburrida, como quieta a lo largo del tiempo, sino que vamos a tener, qué sé yo, un efecto sonando a la izquierda, un efecto sonando a la derecha, podemos tener, qué sé yo, un solo de trompeta, etcétera, cualquier otro elemento que se nos pueda ocurrir. Eso lo podemos trabajar con el tema de los paneos e inclusive también hacer automatizaciones. Importante, esto es uno de los elementos también que se trabaja muchísimo en mezcla y es el tema de las automatizaciones. Posterior a esto tenemos la disposición frecuencial. Este es otro factor, yo diría, fundamental. Si usted al momento de revisar, ¿cierto?, una mezcla y usted trata de, digamos, como descomponer esa producción, usted debe tener en cuenta qué elementos están ocupando ciertos espacios en frecuencia y con cuáles vamos a encontrar peleas. La típica pelea que encontramos en estos ámbitos es el bombo y el bajo. Esas son las 2 típicas peleas. ¿Por qué? Porque comparten, frecuencialmente hablando, comparten muchísimas frecuencias, suenan, digamos, quizás parecido, que no es tan parecido, pero comparten algunas cositas y ya se van acomodando el resto de los elementos. Entonces, esa es otra cosa también importante para que analicemos, para que estemos revisando al momento de trabajar cualquier mezcla y veamos si quizás estamos fallando o quizás si esto lo podemos aprovechar como algo a favor de nosotros y sacarlo adelante. ¿Listo? Entonces, ya llegamos acá como a la parte de los aspectos técnicos, tal cual como mencionábamos ahorita. Una de las primeras preguntas que yo siempre, o digamos siempre me hacen, profe, si mezclo en audífonos o mezclo en monitores. Yo digo que esto es, primero, un tema de gusto, ¿cierto? Segundo, también el tema de presupuesto. Hay que decirlo, siempre estamos trabajando con el tema de presupuesto, o digamos, yo en lo que llevo aquí en los años del audio y el sonido, tristemente todo esto es muy caro, y es porque hay muy pocas empresas que están dedicadas a desarrollar este tipo de tecnologías y este tipo de productos acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nos toca pensar en países como Estados Unidos, Europa, entre otros, y si adicional a eso le agregamos el tema del dólar, impuestos, aranceles, mejor dicho, una serie de impuestos que muchas veces tenemos que lidiar con eso al momento de traer ciertos equipos de otro lado, de otra parte del país, hace que se vuelva más costoso eso. Entonces, el presupuesto siempre quizás va a estar un poco ajustado, y sobre todo cuando estamos arrancando en estas áreas. Entonces, hay que mirar cómo las resolvemos. Actualmente, conozco muchísimos ingenieros que trabajan con audífonos, conozco muchísimos ingenieros que trabajan con monitores. Si ustedes me preguntan a mí, Johnny, ¿usted quizás cómo lo hace? Yo trabajo con las 2 formas, es decir, constantemente trabajo en monitores, pero en audífonos estoy chequeando qué está pasando, sobre todo en las etapas de mastering, que es una de las áreas a la cual mayormente me especializo y trabajo constantemente, es como el pan de cada día. Tengo que estar chequeando en diferentes sistemas de monitores para tratar de trasladar o de traducir lo que yo estoy escuchando en mis monitores y qué está pasando en los otros sistemas. ¿Por qué? Haga este análisis. Probablemente, si esa canción sale al ruedo, sale en una emisora, sale en plataformas digitales, etcétera, las otras personas quizás, ojo, quizás no van a tener los mismos equipos que usted tenga para mirar o escuchar con otros ojos, invocando el álbum de la Colombia, que de hecho va a estar acá como banda invitada.
que a mí me parece es una frase muy interesante, y es escuchar con otros ojos, es mirar qué está pasando ahí, ¿cierto? Pero ellos no van a tener esa posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? La podemos escuchar en el carro, la podemos escuchar en el bus o en el sistema de transporte que haya, pues independiente pues donde usted viva o donde esté conectado. Entonces hay que empezar a analizar eso, ¿cierto? Y probablemente esos monitores o esos audífonos que está utilizando la gran mayoría de personas no van a ser los indicados o no van a ser los adecuados para poder escuchar al máximo. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos? Y es, primero, tratar de maximizar los elementos, tratar de sonar lo mejor posible. Eso es de vital importancia, y métase esto en la cabeza. Y es, si yo sueno muy bien desde preproducción, si yo sueno muy bien en grabación, téngalo por seguro que mezcla y máster va a ser un hit total. No nos acostumbremos, y es triste, pero a veces salimos con la fácil de decir, eso lo arreglamos en mezcla, o eso lo arreglamos en post, que son como las frases muy típicas, pero hay una serie de memes respecto a esto, muy charros, que los pueden buscar a través de Google o cualquier otro buscador, que hablan sobre esto y muestran la triste realidad. Uno a veces puede hacer ciertos cambios, puede hacer milagros, entre comillas, resucitar, qué sé yo, una batería muy acartonada, es una frase muy típica, de pronto hacer un reamp de unas guitarras, de un bajo, etcétera, porque hubo alguna falla en cualquier uno de los pasos. Entonces, eso lo tenemos que revisar, tenemos que estar muy atentos, muy pendientes a todo eso que pasa y tratar de decir con toda la sinceridad del mundo. Más bien venga, o lo corregimos en la etapa anterior, o venga y lo volvamos a grabar, y vamos a asegurarnos o vamos a tratar de pensar de que sí vamos a ir a donde es. ¿Qué más tenemos? Entonces, si vamos a trabajar con audífonos, los conozco lo suficientemente bien. Es importante que usted conozca cada una de sus herramientas, lo que usted tenga en casa. Usted me puede decir, John, pero es que tengo unos audífonos de 3.000 pesos. No importa, sepa cómo suenan, ¿cierto? Conozca cuáles son las fortalezas, conozca cuáles son las debilidades. Es que no reproduce muy bien frecuencias bajas. Muy bien, pero ya usted está haciendo de esa escucha pasiva una escucha activa. Así es como lo llamo yo, y así también lo mencionan algunos otros autores como Bob Katz en el libro de Mastering, ¿cierto? Lo menciona muy bien, y él dice, cambie eso de una forma de escucha pasiva a una escucha activa, y trate de ir identificando cada uno de esos elementos. Si vamos al tema de monitores, entonces, ¿cómo los voy a ubicar? ¿Los tengo sobre una superficie reflejante? ¿Los tengo sobre unas bases? Mandé a hacer unas bases especiales metálicas, entonces quizás esas bases pueden resonar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Importa el tamaño? ¿Cierto? Hay que analizar todo eso. ¿A qué altura? Este es otro elemento importante. ¿A qué altura? Generalmente dicen los libros, los autores y los grandes exponentes de estas áreas que aproximadamente el Twitter, ya estaba pensando en las redes sociales, se me cruzaron los cables ahí. El Twitter, que es, digamos, como ese pequeño radiador, o si usted lo quiere llamar así, monitorcito que está justamente arriba del monitor más grande, o digamos del bafle, o de esa parte de esos monitores, ese tiene que estar apuntando más o menos a la misma altura de sus oídos. ¿Por qué pasa eso? Las ondas o las frecuencias altas tienden a ser más direccionales, y las frecuencias bajas tienden a ser más omnidireccionales. ¿Qué significa esto? Las omnidireccionales tienden a radiar en todas las direcciones, caso contrario a lo que pasa con las frecuencias altas. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta, y hay que revisar eso. Otra cosa, y yo creo que este es otro de los mitos que muchas veces tenemos ahí, y es, John, ¿y si yo trabajo netamente digital? Si yo hago eso in the box, que es como el término que se le acuña, in the box es única y exclusivamente en el dominio digital, es decir, en su computador, ¿está mal? Yo le digo no. Conozco ingenieros de mezcla, de mastering muy tops, que, mejor dicho, han hecho los álbumes ganadores de Grammy, de infinidad de premios, y lo han hecho netamente en etapas digitales. De hecho, ahora último, en el tema de la pandemia, les cuento esta anécdota, Michael Brauer, que es uno de los ingenieros referentes de mezcla, este señor vino y se puso a cacharrear, como decimos nosotros, durante toda la pandemia, todo el ámbito digital. ¿Y qué pasó con esto?
vino y dijo, yo voy a vender todos mis equipos, me voy a quedar única y exclusivamente con el tema digital. Entonces le preguntaban, le hacían una entrevista, de hecho la pueden revisar en YouTube, creo que lo compró un estudio de Francia, si la memoria no me falla. Le decían, venga, ¿y por qué de un momento a otro has trabajado toda una vida con estos equipos y por qué te vas a cambiar al ámbito digital? Y él decía, simple y llanamente, veo que es mucho más fácil, soy mucho más efectivo al momento de realizar una mezcla y no tengo que decirle a mi asistente de mezcla o a mi asistente de grabación, prepáreme la consola, prepáreme todos los equipos, que muchas veces eso le tomaba hasta 4 y 5 horas en setear cada uno de esos procesos. Entonces ya se pueden imaginar el complique. Entonces hoy en día veo muchos productores también, y vuelvo y digo, no es que esté mal, vienen, sacan su portátil, una tarjeta mínimamente de 2, 4 canales, etcétera, unos buenos audífonos que conozcan muy bien y posterior a esto ya empiezan a trabajar en base a eso. Vuelvo y digo, es conocer las herramientas, muchas veces también es usted cómo sabe resolver o cómo resuelve esas problemáticas que se le ocurren al momento de hacer una mezcla y adicional a eso, pues tratar de identificar esos elementos que yo puedo tratar de potencializar, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? La acústica, importante. Conozco muchas personas que lo primero que invierten es en equipos, y vuelvo y digo, no está mal, pero usted puede tener unos monitores de 10, 20, 30 millones de pesos, los que utilice su ingeniero de mezcla preferido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si usted no tiene una buena acústica y si usted tiene 1500 problemas, hablando desde el punto de vista de aislamiento y acondicionamiento acústico, ahí ya, mejor dicho, no hicimos absolutamente nada. Para esto hay que hacer una serie de mediciones. Sí les recomiendo, ustedes pueden explorar, ¿cierto?, con algunos elementos. Muchas veces dicen que el icopor, muchas veces dicen que de pronto el cartón de donde van los anaqueles de huevos, etcétera. Lo puede probar, ¿cierto?, pero más bien vaya a la fija o trate de conseguir a alguien especializado en estas áreas y que le pueda hacer una mayor precisión o un mayor trabajo. Créame, eso le va a ahorrar a usted tiempo y dinero. Muchas veces me ha tocado ver que hacen unas inversiones muy grandes porque creen que lo pueden resolver, y vuelvo y digo, no está mal, pero todavía no suena como ellos quieren o como ellos desean. Entonces ahí es donde ya uno interviene y empieza a analizar cada una de estas cosas. Importantes también, el computador. He visto muchos inconvenientes con el tipo de procesador y cuáles son los requisitos o requerimientos mínimos para yo trabajar con ese software de audio. Mi recomendación, lo que usted va a hacer es, vaya, analice, revise la página con la cual, digamos, del software con el cual usted esté trabajando y usted diga, ellos me recomiendan Intel, mínimamente i5. Entonces, venga, si yo le pongo un i3, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Yo le digo, sí va a funcionar, no pasa nada, nadie se va a morir respecto a esto, pero más adelante puede generar inconvenientes, o ya dada la cantidad de procesos que usted empieza a agregar en esa mezcla, ¿cierto?, puede generar algún inconveniente, puede mostrar mensajes, que es normal, el procesamiento digital de señales a veces implica muchos recursos. Y si usted tiene abierto un navegador como Google Chrome o otras aplicaciones que consumen muchísimo memoria RAM, ese pobre computador, tarde que temprano, va a sacar la mano. Entonces, revisar eso, revisar el tema de la temperatura. Entre más frescos estén estos dispositivos electrónicos, muchísimo mejor van a trabajar. Entonces, eso lo tenemos que analizar. Y acá viene otro elemento muy importante, ya las etapas de la producción las había hablado anteriormente, también es claro lo que habla el ingeniero de mezcla. Me ha pasado, yo a veces digo ciertos términos o ciertos conceptos que uno pues, está acostumbrado a trabajar en todo este medio, y a veces las bandas quedan como en blanco, como que, y bueno, ¿qué me está diciendo? Entonces, ante todo, la comunicación, importante. Y otra cosa muy chévere, que me parece divertido, ¿cierto?, es los tutoriales milagrosos de YouTube. ¿Por qué le llamo los tutoriales milagrosos de YouTube? Porque me ha pasado, esto es más desde la experiencia, y vuelvo y digo, yo los veo, no tengo ningún problema, yo los reconozco, yo los veo, eso no es malo, no es pecado, pero que el mejor bajo del mundo, el kick que, mejor dicho, patentó yo no sé quiéncito, listo, pero usted se va a quedar toda la vida viendo estos tutoriales y no va a ir a la acción, es decir, no los vas a aplicar.
es como yo intentar aprender a, qué sé yo, a cocinar algo y me quedo solamente viendo los videos. Mi recomendación, con todo el cariño, con todo el amor del mundo y con toda la sinceridad, úntese. Vaya, trate con lo que tenga, con las herramientas que tiene, si no baje un trial de 15 días, 20, 30 días, no sé lo que le ofrezca esa empresa y revise cómo puede usted tratar de potencializar ese sonido en específico, ¿cierto? Y no pensar todo eso como una unidad, es decir, como voy a mezclar solo el bajo, voy a mezclar solo la batería, voy a mezclar solo las guitarras, sino un conjunto de todo. Todos tienen que ir amarrados, todos tienen que ir afincados. Si no van así, pues simple y llanamente cada uno va a sonar como por su lado y ahí es donde uno dice como que esto le hace falta pegamento, le hace falta como cohesión, falta muchos elementos y probablemente esa mezcla no sea muy exitosa. Entonces, aquí vamos a una pregunta importante y es, ¿cuál software entonces y cuál hardware es el mejor o digamos cuál debo utilizar yo? Yo qué le diría, lo que usted tenga a la mano, ¿cierto? Y lo que su presupuesto lo permita. Probablemente me van a decir, John, pero es que hay equipos muchísimo mejores, hay equipos no sé qué, etcétera. Yo les digo, sí, no está mal, pero créanme, no vamos tan lejos. Yo creo que ese tema ha sido muy sonado y yo lo seguiré mencionando porque es un claro ejemplo. Pensemos en el álbum de Billie Eilish, ¿cierto? Que este lo produjo Finneas, su hermano, ganador de múltiples Grammys. Y el susto, en el mejor sentido, es que lo hicieron en una especie, ¿cierto?, de home studio. No era muy caro, no era muy costoso. Entonces, iba contra todas las probabilidades de lo que en el mercado está planteado, ¿cierto? Como que es que si yo no tengo los monitores de 30 millones, si yo no tengo la tarjeta de sonido de 40 millones, bueno, estoy colocando valores de forma aleatoria, entonces yo no puedo asegurar el éxito de mis mezclas o de lo que sea que yo vaya a trabajar en audio. Créame, conozco muchas personas que tienen muy buenos equipos, que tienen excelentes equipos, pero que quizás, ¿cierto?, no conocen muy bien sus herramientas, entonces probablemente se les va a dificultar sacar el máximo provecho de eso, ¿cierto? Entonces, eso se los traigo a colación, vuelvo y digo, hay una marca que a veces la sacrifican mucho, es Behringer, pero ese cumple como con las 3B, como decimos nosotros, el bueno, bonito y barato. Y vuelvo y digo, no está mal, la resuelve muy bien. Que a veces para el tema de repuestos, sí, efectivamente. Que es que a veces pueden salir de pronto algunas piezas defectuosas, qué sé yo. ¿Algún inconveniente? Yo sí, está bien. Pero si usted de pronto desea incursionar, desea probar, desea mirar qué está pasando ahí, hágalo sin miedo. Mejor dicho, láncese al agua, pruebe y disfrute del momento. Que de los errores está hecho esto. Es decir, si yo no me atreví a intentarlo de esa manera, si yo no hice el proceso y mirar qué estaba pasando ahí, pues simple y llanamente entonces no tengo ya ese criterio crítico y reflexivo sobre cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Aquí vamos con otra imagen muy interesante que también la saco del libro de la masterización de audio de Bob Katz, que me parece otro libro también, se los recomiendo, y es, él llama ese capítulo 6 la sesión de oído orientación. Y hay una imagen muy chévere, muy bacana, que a cada rato uno escucha, ¿cierto? Porque a veces, supongamos, uno puede decir, venga, o le llegan a uno, como que venga, John, es que eso suena como muy brillante, suena como el comercial de cierta salchicha, no voy a decir el nombre, pero sí vaquera, que es o que suena, o sea, le empiezan a dar a uno como una serie de comentarios y ideas, pero uno muchas veces dice, joder madre, ¿será que estará estridente? ¿O será que suena mucho hiss de pronto por el análogo, si utilizamos alguna emulación de máquina o si tenemos máquinas análogas, entre otros? Venga, pero es que eso suena como muy encajonado, ¿cierto? Así, boxy, es el término que a veces se le acuña en los diferentes libros. Entonces uno dice, jue madre, boxy, ¿qué significará boxy? Y si yo voy y les pregunto a cada uno de ustedes, probablemente ustedes me van a decir, John, pues es que para nosotros puede significar un X cosa, ¿cierto? Para, qué sé yo, para tal persona significa otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces uno dice, madre, hay que tratar como de asentar un poco de eso y por eso les traigo a colación esta imagen como para que ustedes
Vayan identificando esos términos y ya, si usted va y le llega y le dice a esa persona que trabaja mezcla, venga, es que eso suena como encajonado. Entonces uno dice, listo, encajonado uno más o menos ya puede saber por dónde. Pero si usted tiene ya un oído más crítico, más entrenado, usted va a decir, es que estoy en 500 o 400 Hz, hay una frecuencia que me está molestando demasiado y que tenemos que trabajarla. Entonces ya uno dice, jue madre, voy directamente al problema. ¿Por qué? Porque uno muchas veces se puede quedar pensando, ahondando en, ¿será frecuencias bajas o será la famosa nasalidad que también a veces ocurre mucho, sobre todo en las voces? Y en esa zona medios, de medios altos, medios bajos, es una zona muy complicada porque pues casi todos los elementos que uno puede grabar, todos tienen frecuencias en esas áreas. Entonces es una zona que debemos trabajar muchísimo, es una zona que debemos prestar mucha atención. No estoy diciendo que el resto de zonas no sean importantes, ¿cierto? Son muy importantes, pero esa zona es una zona donde se va a cruzar Raimundo y todo el mundo. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta y por eso pongo y traigo a colación esta imagen, que son algunos términos para clarificar esa comunicación entre músicos, ingenieros o personal técnico o personal que estén, digamos, haciendo cada una de esas áreas y de esas etapas. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Posterior a esto, vamos entonces a otro elemento que quiero mostrar y son algunos ejercicios de entrenamiento auditivo. Lo puse a entrenamiento auditivo, ¿cierto? Porque puede ser quizás musical, que es el reconocimiento de escalas, de notas, entre otros, pero nosotros podemos hacer una traducción, por así decirlo, de eso que está pasando en términos de frecuencia. Entonces, ahí arrancamos con el primer elemento y es reconocer esos rangos de frecuencia. Es decir, lo que les decía ahorita. A veces a uno le dicen, eso puede estar en un do, en un la, en un re, y uno como que listo. Pero si uno lo trata de traducir o digamos como a nosotros nos enseñaron, entonces ya uno dice, un la, 440 Hz. Entonces el problema va a estar en medios. Puede estar sonando quizás un poco encajonado, un poco boxy. Entonces vamos a mirar a ver cómo solucionamos eso. Y ya uno entra pues a mirar si vamos a trabajar con ecualización, si vamos a trabajar, qué sé yo, pues, con compresión dinámica, ecualización dinámica, cualquier otro elemento, ¿cierto? Solo como por mencionar algunos. No estoy diciendo que esos sean pues como los únicos, pero hay que tener en cuenta eso. Segundo, tenemos que volvernos unos consumidores de audio impresionantes. Yo digo que si usted no escucha todos los géneros y todos los diferentes estilos de mezcla, usted probablemente no va a tener un muy buen criterio para decir esto está sonando así o esto está pasando así o aquí está ocurriendo tal cosa. De hecho, eso le ayuda a usted a alimentar, ¿cierto?, parte de ese bagaje y decir, pues madre, yo quiero sonar como una batería ochentera. Entonces uno ya empieza a sonar, a imaginarse por allá muchas reverbs gigantes, unas reverbs con gates, qué sé yo, ese redo así súper ponchudo, sonando increíble, pero ya uno, y a veces pueden ocurrir, y esas son las ideas de la creatividad, y es que le digan a usted, quiero un sonido en la batería setentero, ochentero, pero el bajo lo quiero más contemporáneo, más a lo que vivimos hoy en día acá. Entonces ya uno tiene que cambiar automáticamente el chip. Y después le dicen a uno, porque me ha pasado, y las voces como se manejan en el género urbano. Entonces uno ya sabe como que las voces, pues madre, acá, pues yo me las imagino acá súper al frente, súper presentes. Entonces ya uno empieza como a jugar con todas esas cosas. No discrimine los géneros, vuelvo y digo, es respetable, pero es mi opinión. ¿Por qué? De todo se aprende. Créanme que he visto cosas extremadamente buenas en el género urbano, extremadamente buenas y locas, como decimos a veces, en la música electrónica, como también las he visto en los géneros clásicos que a veces uno estudia, el jazz, qué sé yo, el pop, el rock, etcétera, el reggae. Entonces, cada uno de esos elementos puede aportar mucho y sobre todo aquí en Colombia. Eso lo digo es porque tenemos una diversidad cultural gigante y a uno a veces le llegan con unos proyectos que involucran ciertas sonoridades o ciertas cosas de muchas partes de todo el mundo. Entonces, si usted se cierra, como los caballitos cuando le ponen estas cositas aquí a los lados, no sé cómo se llame, pero eso es básicamente como viendo hacia adelante,
eso no le permite a usted ahondar o abrir ese panorama y ver qué está pasando en el resto de géneros y en los otros elementos. Entonces, eso para que usted lo tenga muy en cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? Identificar el filtro peine. Este ocurre sobre todo cuando tenemos dos micrófonos apuntando a una misma fuente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo un analizador de espectro, esto se ve como si fuera un peine o una peinilla. Y es que van a haber unos puntos en donde quizás pueden haber unos realces o unos puntos máximos y van a haber otros puntos en donde se están cancelando las señales. Entonces, si hay cancelación o si hay problemas en esas áreas, yo tengo que tener el oído entrenado para decir, ¡jue madre, ahí está pasando algo! ¿Eso se puede solucionar en mezcla? Probablemente no. Más bien entonces, ¿qué? Volvamos a grabar. Por eso traigo esta serie de ejercicios de entrenamiento auditivo. ¿Qué más tenemos por acá? Identificar el sonido de grandes grabaciones bien producidas. Primero, la percepción de las dinámicas. Segundo, el espacio y la profundidad, el espacio, y tercero, la profundidad. Esto es de vital importancia. Créanme, en los diferentes libros de mezcla hay muchos estilos, valga la redundancia, de mezcla, ¿cierto? A veces dicen que es una mezcla más estilo Nashville, una mezcla más estilo Los Ángeles, una mezcla más estilo Nueva York, y cada uno tiene sus características o cada uno tiene como ciertas cualidades que uno automáticamente dice, ¡jue madre! Ahí está pasando algo y esto es más enfocado como a esta área o a este asunto. Entonces, eso se los digo es para que usted tenga una muy buena referencia. Adicional a eso, no se quede solamente con lo que usted puede escuchar en las diferentes plataformas digitales y sobre todo si son gratuitas. ¿Por qué? Porque eso de alguna u otra manera modifica el sonido, ¿cierto? No es el máximo que nosotros esperamos. ¿Y yo qué suelo hacer? Yo colecciono CDs, ¿cierto? CDs originales, los compro y ya esos son los que yo utilizo para hacer elementos de comparación y de referencia. Entonces, eso para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué más tenemos por acá? El sonido de la sobrecarga, así lo llama Bob Katz, y es básicamente conocer nuestros equipos hasta dónde dan y aparte o en qué momento ya se genera distorsión, ¿cierto? Y eso tenemos que tenerlo súper presente, a menos que sea algo estético, algo que a mí me pida el productor, la banda y me diga, venga, es que queremos en esa parte que haya un poquito de distorsión en esas guitarras, que haya un poquito de distorsión en ese bajo, que haya un poquito de distorsión en la voz, inclusive, se puede agregar, no pasa nada, se puede hacer, ¿cierto? Todo basado pues en unos criterios, no es como colocarlo por colocar, y eso es como lo que tenemos o debemos tener en cuenta al momento de analizar eso. Posterior a esto pasamos al tema de las cámaras de reverberación, es decir, tener en cuenta, conocer muy bien qué pasa en esas reverbs, ¿cierto? O en esos delays o en esos diferentes procesos de tiempo que estamos utilizando y escuchar en múltiples sistemas de sonido. Yo veo un parlante viejito y donde muchas veces las personas ven basura, ¿cierto? Yo veo oro. Así nos volvemos los que nos emocionamos con estas áreas y nos engomamos. Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué? Yo tengo unos monitores de referencia, unos Auraton, ¿cierto? Tengo mi sistema de monitoreos, tengo 3 pares de audífonos y no es por acá yo decir como que, ay, John tiene, mejor dicho, 1500 equipos. No. Tengo de todos los sabores y todos los colores, todos suenan muy diferentes, pero ¿para qué? Para que cuando yo ponga una canción, una mezcla, una producción ahí, empiece a identificar qué está pasando en cada uno de esos elementos. ¿Por qué? Porque probablemente los oyentes nos van a escuchar a través de uno de esos. Ejemplo, hoy en día los televisores ya traen aplicaciones, puedo colocar YouTube, puedo colocar TuneIn Radio, puedo colocar Spotify, cualquier plataforma de estas, reproducir a partir de ahí y solamente tenemos quizás 2 bocinas o bueno, dependiendo del tipo de monitor, de televisor con el cual estemos trabajando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una recomendación, vuelvo y digo, estas son una serie de elementos basados también como en la experiencia, en lo que he vivido, que yo se los recomiendo a cada uno de ustedes. Listo. Entonces, aquí ya vamos a la parte vamos a analizar algunos pasos, ¿cierto? Vuelvo y digo, estos son variados. Insisto, no quiero matematizar este asunto. ¿Por qué? Porque me ha pasado que a veces me dicen, John, es que usted dijo que había que hacerlo así. Yo no.
La regla número 1, oiga, apréndase esto, la regla número 1 es que no hay reglas. ¿Qué quiere decir eso? Si a usted por X o Y motivo, en un proceso de esos creativos, ¿cierto? Sí, hay unas bases, hay unos conocimientos, hay unas cuestiones que ya están ahí planteadas, pero ¿qué pasa? Si yo vine y me puse de creativo y moví tal cosa, hice esto, en vez de agregar, hay otra eterna problema o otra eterna pelea en que si primero ecualizo y luego comprimo, o si primero comprimo y luego ecualizo, ¿cuál es la mejor o cuál es la ideal? Yo le diría, ninguna de las dos está mala. La que mejor le suene, dependiendo del contenido o el material que usted tenga ahí, no pasa nada. Lo importante es que suene bien, y si ese es el sonido que no solamente usted como persona encargada de la mezcla, sino también la banda y productores se tenían en mente, gol, pare de contar. Entonces, eso es lo que, a lo que quiero llegar. Entonces, ¿con qué arranco yo? Lo primero, hago una mezcla estática. Para eso, entonces, hago una estructura de ganancia, identificando las señales pico y las señales RMS. Señales pico, que tienen mucho ataque, ¿cierto? Recuerden, si quieren profundizar un poco más sobre esto, pueden leer sobre las envolventes de audio. Tenemos una envolvente muy típica que es ataque, decaimiento, sostenimiento y release, o una famosa envolvente ADSR, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos muchísimo ataque. Entonces, ¿qué podemos agregar ahí o qué podemos meter ahí en señales pico? Instrumentos percutidos, instrumentos como la batería, ¿cierto? Congas, timbales, entre otros, pueden ir como señales pico. Pero las señales RMS pueden ser señales que quizás tienen una señal muy promediada a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Un piano, ¿cierto? Unas guitarras de pronto haciendo un riff o algo muy suave. El bajo también, si de pronto no está haciendo slap o algo así, se podría quizás considerar una señal RMS. La voz, de hecho, yo a lo largo de esta presentación he estado hablando en un tono y en un volumen, por así decirlo, parejo, ¿cierto? Yo no hablo así como que, y luego otra vez así, y luego otra vez así. No, estoy parejo a lo largo de ese tiempo. Entonces, esa es otra cosa que debemos analizar. Posterior a esto, vamos a revisar cuáles son los niveles de presión sonora a los cuales vamos a trabajar. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo y a cierta exposición, su oído entra en una fatiga auditiva. Y usted cree que todo lo sigue sonando muy bien y que todo le suena bien, vaya, analice ese mismo audio que usted trabajó al día siguiente o a la semana siguiente. Usted va a decir, jue madre, ¿a mí qué me pasó? ¿Yo en qué estaba pensando? ¿Cierto? ¿Yo por qué no me di cuenta de eso? Y claro, el oído es un órgano que pues, se cansa, tiene fatiga, y obviamente cuando hay una exposición muy fuerte, esto lo va a fatigar doblemente más. Entonces, esa es otra cosa que yo hago y tengo muy en cuenta al momento de arrancar una mezcla. Luego, ¿qué hago? Una escucha modo espectador. ¿Qué significa eso? Me quito el traje de mezclador o de ingeniero de mezcla, ¿y qué hago yo? Empiezo a analizar como que, pues madre, en esta parte me mueve más, de pronto en este intro podríamos empujar un poquito más las voces, gozarse el momento, sentir o tratar de sentir lo que el productor y la banda quiso, ¿cierto? Imprimir en esa canción o en esas canciones. Entonces, eso es una cosa que usted debe tener muy en cuenta y que debe analizar al momento de arrancar una mezcla. ¿Qué más tenemos por acá? Después de esto, hay que escuchar o identificar cuáles son esas cosas buenas, ¿cierto? Yo generalmente tengo una agendita en mi escritorio y empiezo a anotar, pues madre, aquí pasó algo, aquí hay distorsión, acá pueden haber problemas de fase entre señales, qué sé yo, aquí los instrumentos o toda la producción está muy cargada a la derecha, entonces es como que yo me pongo unos audífonos y voy a escuchar así. Y no, uno tiene que tratar de escuchar así, que sea muy dinámico, pero sin ir hasta esos extremos. Entonces, ese es otro elemento a tener en cuenta. Plantilla de trabajo, si usted tiene una plantilla, si no, la puede ir trabajando. Eso le ahorra a usted muchísimo tiempo. Entonces, yo tengo una plantilla de trabajo ya establecida, siempre va cambiando, siempre va modificando.
Entonces, toca empezar como a revisar y las cositas que voy agregando, pues las voy metiendo y las voy guardando. Entonces, no pasa absolutamente nada con eso. Importar correctamente los archivos, analizando el tema de la frecuencia de muestreo, analizando muy bien el tema de la profundidad en bits. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos iniciando en estas áreas, si importamos de una forma indebida, ¿cierto? O una frecuencia de muestreo diferente a la sesión de trabajo que nosotros tenemos, entonces, ¿qué pasa? Eso va a sonar completamente distinto a lo que le entregaron a usted. Y si usted no conoce bien el tema o si no lo escuchó antes, mejor dicho, pailas, literalmente, como decimos coloquialmente. ¿Qué más tenemos por acá? Grupos, subgrupos, colores por familias de instrumentos. Créanme que cuando uno está trabajando con sesiones muy grandes, el tema de los colores, para mí ya se vuelve como un código de color y yo ya sé que para mí, qué sé yo, todo lo naranjado viene siendo baterías. Todo lo verde para mí son bajos, voces son fucsia y así sucesivamente. Entonces, mientras me pongo a buscar en cada uno de esos canales, a veces uno puede tener sesiones de 100 canales, que uno puede morir loco ahí, más fácil con el tema de color, automáticamente voy, reviso y ya estoy tranquilo de que ese es el elemento que debo tener en cuenta. ¿Qué más? Auxiliares, envíos, insertos, el Busmaster, por supuesto, colocar procesos en el Busmaster y el uso de los famosos BCAs, que para mí son DCAs. ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito digital, entonces, pues, ese es pues como el asunto. No estamos trabajando quizás hablándolo desde el punto de vista única y exclusivamente en el computador, pues de voltajes o todas estas cosas, sino que estamos trabajando es con ceros y unos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué más? Hacer el ajuste de fase entre señales. Para esto hay medidores de fase muy buenos. Todo ese asunto, entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Revisar la estructura de ganancia a medida que vamos insertando los diferentes plugins, ¿cierto? Utilizar reverbs, utilizar delays, hacer el uso de una calculadora de reverb y delay. ¿Para qué? Para que los parámetros que tenemos ahí sepamos ingresarlos correctamente y que estos vayan acorde al BPM de la canción. ¿Qué más tenemos por acá? Compresión paralela, también llamada compresión Nueva York o New York. La mezcla in the box, completamente, vuelvo y digo, no está mal. Tenemos también la mezcla out the box o la combinación entre las dos. Es buena, es válida, no pasa nada. Y ya de ahí tenemos procesos de filtrado, ecualización sustractiva, ecualización musical, ecualización de tipo mid-side, procesos de dinámica, imagen estéreo, procesos de tiempo, modulación, distorsión, entre otros. Y ya finalmente la mezcla en mono y la comparación A/B, que eso es como lo que nosotros revisamos ahí. Entonces, ya para ir a la parte final de esta charla, vamos con algunas recomendaciones finales que desde mi punto de vista yo les comparto a cada uno de ustedes y que pues los pueden colocar en práctica, siempre y cuando pues estén de acuerdo con ellos. Como les decía ahorita, regla número 1, no hay reglas al momento de ser creativo. Imagínese lo que usted quiera y si usted considera que esa serie de pasos le van a servir para eso, está súper bien. Segundo, no importa la cantidad y el orden de procesos. A veces nos preocupamos que si utilizamos 2 procesos no más en el bajo, entonces eso va a quedar mal. No, si suena bien, pare de contar. Muchas veces menos es más y por eso lo subrayo ahí, menos es más. No empiece a cargar esos canales de plugins, ese pobre computador a sufrir, no. Trate de mirar de una forma crítica, reflexiva, qué me está pidiendo ese canal o qué me está pidiendo esa mezcla y cómo lo puedo solucionar. Entonces, por eso, lo básico y lo puntual puede servir y puede hacer que suene muchísimo mejor cada una de esas mezclas. Si estamos fatigados, hay que descansar. Pare de contar. Eso para nadie es un secreto. Esa es mi recomendación. Si trabajamos muchas horas en el mismo proyecto, todo se nos vuelve paisaje y adicional a eso nos vamos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, que casi todos somos muy buenos trabajando de noche. Entonces, pruebe a escuchar esa mezcla otro día. Seguramente se va a dar cuenta que va a encontrar muchísimas cosas más diferentes ahí. Escuche esa misma mezcla en diferentes sistemas de monitores. No quedarnos solamente con esos tutoriales, ¿cierto? Practique, revise y meta las manos al fuego para ver qué está pasando ahí. Si no se sabe qué hace cada uno de esos parámetros de esos plugins, entonces leamos el manual. No creamos todo lo que dice en internet, tratemos de buscar información primaria y esto yo creo que aplica para todos los ámbitos. Y ya finalmente, pausas de descanso.
entre diferentes sesiones o entre diferentes trabajos. Básicamente, esto es lo que les traía para el día de hoy. Ahí ya hay parte de la bibliografía y mis datos de contacto, si en caso tal de pronto quedó alguna duda, algún comentario, algo por revisar o verificar. Y bueno, eso es como lo que tengo para esta tarde de hoy. Muchísimas gracias y bueno, estoy aquí pendiente también, si de pronto hay comentarios, dudas, preguntas, sugerencias y bueno. Bueno, John Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros, habernos acompañado en esta primera jornada académica de este 2021 del Viboral Rock, Bandas y Cultura Rock. Te cuento pues que invitamos a la gente a que se quede ahí conectados del Facebook del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y de la página de la Alcaldía del Carmen de Viboral, porque hoy tendremos otras 2 jornadas académicas. Todavía nos falta Memorias de la Pandemia, el arte documenta la historia, a cargo de Santiago Arango Naranjo, las pandemias según la música de la muerte, y tendremos 2 presentaciones de 2 bandas locales que clasificaron, que son Sucerquia y Black Mulato. Hombre, John Esteban, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos en este festival. No, muchísimas gracias a ustedes, vuelvo y les digo, les doy las gracias al municipio, al Instituto de Cultura, por supuesto a cada uno de las personas que hacen parte de este Festival del Viboral Rock, que yo creo que cada vez está muchísimo más fuerte y que está haciendo mucho eco y mucha sonoridad en la región, y no solamente en la región, yo me atrevería a decir que en Colombia. Estos espacios son importantes, hay que conocerlos, hay que estudiarlos, no es llegar por llegar, y feliz de estar acá. Espero que nos podamos encontrar en una próxima, y también agradecimientos a todas las personas que están conectadas y que sigan ahí, que mejor dicho, hay mucha tela para cortar. Sí, hay muchas personas conectadas viéndolo, le mandaron muchos saludos, lo felicitaron, no vi preguntas hasta donde estuve pendiente de la transmisión. Okay. Es decir, que la gente estuvo muy clara y muy contenta, pero sí lo saludaron muchísimo. Perfecto. Y le reconocen toda su trayectoria y su trabajo. Muchas gracias. Bueno, Bandas y Cultura Rock 2021, les recordamos que esta es la 12ª versión del Viboral Rock. Este es organizado por la Administración Municipal, Más Cerca, Más Oportunidades, en cabeza del alcalde John Freddy Quintero Zuluaga. Organizado por el Instituto de Cultura y apoyados por Viboral Telecomunicaciones, Haga la U y Radiónica. Vamos a cortar un momentico y luego volvemos con la conferencia siguiente, así que ya nos vemos. Estén pendientes del link, ya seguimos en vivo.